Alejandro Ángel. Ay, no leí este. Es director de contenidos medios, cine y televisión y curador de contenido transmedia e inmersivos. Actualmente es profesor asociado y director del Cinema Lab, el programa de cine y televisión de la Universidad Tadeo, de la Universidad Tadeo. Director ejecutivo de Armadillo Media and Films y director de Narrar el Futuro, de hashtag Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Festival de Cine y Nuevos Medios. A ver. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a los asistentes a Colombia 4.0, quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan desde la transmisión vía streaming desde la página www.col40.co, el evento en donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria creativa digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impulsa la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías, dando a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en realidad
que transforman sus vidas y sus entornos. Vive el mundo de la innovación y la tecnología que nos está haciendo cada vez más grandes y mejores. A continuación, les presentamos el panel Animación colombiana y nuevos medios, universos que se expanden. Los invitados a este panel son Alejandro Ángel, es director y productor de nuevos medios, cine y televisión, y curador de contenidos transmedia e inmersivos. Actualmente es profesor asociado y director del Cinema Lab del programa de cine y televisión de la Universidad Tadeo, productor ejecutivo de Armadillo, New Media and Films y director de #Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios. Ha sido jurado, curador y tutor de convocatorias y exhibiciones de contenido, documentales y de formatos digitales, inmersivos e interactivos en Colombia, Reino Unido, Perú, Argentina, Ecuador y Canadá. Un aplauso para él, por favor. También tenemos a Marcela Rincón, quien es comunicadora social, especialista en escritura de guión para cine y televisión, directora de proyectos de la productora Fosfenos Media, guionista y directora del libro de Lila, primera película de fantasía dirigida a la audiencia infantil en Colombia. En televisión ha dirigido 6 temporadas de la serie infantil animada Guillermina y Candelario. Ha sido docente de la Universidad Santiago de Cali y de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Javeriana de Cali. Un aplauso para ella, por favor. También tenemos a Tatiana Zavala, es comunicadora social y periodista, especialista en gestión cultural desde 2012, es socia fundadora de la empresa Trineo.tv, desde donde se dedica a la creación de series animadas y contenidos digitales con base en Internet, así como a la creación de estrategias de comunicación que aporten a la defensa de los derechos humanos y el empoderamiento femenino. Un aplauso. Finalmente tenemos a Sergio Mejía, quien es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional, director de fotografía y animador, codirector y creador de Sabogal, primer largometraje colombiano, nominado a Mejor Película en el prestigioso Festival Internacional de Animación Annecy 2015. Escribió y dirigió Animalario, corto animado, selección oficial en más de 30 festivales alrededor del mundo, entre los que se destacan Animamundi en Brasil y el prestigioso Festival de Hiroshima. Un aplauso para él. Bueno, supongo que ahora empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué interesante ver esta sala llena, en medio de la lluvia y el caos capitalino. Es muy chévere que este tema, que la animación y los nuevos medios conecten con tanto público. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco los trailers, los contenidos de las animaciones más recientes de las empresas que nos acompañan y de los personajes que nos acompañan el día de hoy para entender un poco estos universos que ellos están creando desde la animación, y después vamos a empezar nuestro conversatorio. Entonces, si podemos rodar los videos en este momento. Soy Lana, y ellos son mis mejores amigos, Champi y Rocco. Serían unas vacaciones normales, pero abrimos un extraño juego en el ático de mi abuelo y... ahora estamos atrapados en su interior. Un universo lleno de misterios. ¡Yuhu! Me gusta. Solo atravesando todos los niveles del juego podremos llegar al final y volver a casa. Pero hay un pequeño problema. Encontrar la forma de enfrentar con astucia a tantos y tan extraños espantijos. Y todos sabemos que soy el más inteligente. Claro. Quizá los mágicos poderes de las tarjetas destino nos ayuden en esta aventura y así encontremos la forma de escapar. ¡Ay, por favor! ¡Jamás podrán salir de aquí! En este mundo multicolor. Desde hace un par de meses, no puede fallar. ¿Cómo? ¿Fantasía? ¡Ay, amigo! Creo que esto no está funcionando. ¡Ay, ya no haces eso! ¡Yo me largo de acá y de mi adiós! Amigo, tenemos que salir de aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿No has visto cómo funciona esto? Cada vez que paras se suben como 20.000 personas más.
vamos a ahorcar el ganso, Amigo pasajero, en este momento yo podía estar matando, robando, usando drogas, ¿sí o qué? Pero no, yo no soy así, prefiero ganarme la plata honradamente. Yo mejor me voy. ¿Saben cómo llego al metro? ¿Metro? Pero si ni siquiera llegas a los 60 centímetros. Simón, mire. Sí, estoy mirando. Hacia allá. Ah, ¿me prestas dinero para comprarlas? Yo mañana te lo devuelvo. Vida Pública Show. Búscanos en YouTube y Facebook como Trineo TV. ¡Cuidado, zombie! Amor, era mi mamá, la mataste. Bueno, seguimos entonces. De pronto hubo algún tipo de percance técnico que puede ocurrir en estos espacios. Igual invitados a buscar a Guillermina y Candelario en YouTube y en muchos escenarios, en RTVC Play y en otros escenarios donde podrán verlo y ver la calidad también de este proyecto de nuestra invitada Marcela. Entonces, bueno, para iniciar me gustaría resaltar algo, y es que la animación y los nuevos medios en Colombia tienen una amistad de muy vieja data. Inclusive desde el comienzo, aquí en Colombia tenemos unos 10 o 12 años haciendo proyectos de nuevos medios, es decir, proyectos en los que el cine, el audiovisual, la televisión se pasa a lo digital desde hace más de 10 años, 10, 12 años, y desde esos inicios ya estaba la animación ahí. Proyectos como Cuatro Ríos, proyectos como Sabogal, también por acá, El Libro de Lila, el mismo Trineo TV, que tiene casi 10 años, si no estoy mal, de haber sido creado. Son proyectos que desde el comienzo entendieron las posibilidades que tenía lo digital. Y creo que esa es la razón de ser que estemos el día de hoy acá. Entonces, para empezar un poco, quisiera preguntarle a nuestros invitados o conversar un poco alrededor de justamente qué posibilidades han visto ustedes en cada uno de estos proyectos que han realizado y su conexión con los nuevos medios. ¿Por qué estamos hoy en día hablando de nuevos medios, de transmedia, bueno, de multiplataforma, de toda esa cantidad de palabrejas que aparecen en el entorno de lo digital y cómo ha beneficiado cada uno de estos conceptos a los proyectos que ustedes dirigen actualmente y han dirigido de manera previa con este foco? Si quieres, empezamos por acá por Tatiana, hacemos el recorrido. Listo. Muchas gracias por estar acá, realmente me emociona mucho este encuentro. Yo lo primero que quiero decir es que es maravilloso que hoy estemos hablando de eso, porque en el momento en que nosotros ideamos Vida Pública, teníamos la idea de que fuera una animación que fuera nativa de Internet, como lo es, que naciera en ese lugar. Y en ese momento mucha gente no nos creía, porque estaba muy acostumbrada a ver los contenidos en las plataformas tradicionales, el cine, la televisión, otros circuitos de distribución más tradicionales. Entonces, lo primero que tengo que decir es que siempre hemos visto la oportunidad, porque el 100% de las creaciones y de las IPs que tenemos desde Trineo nacen en digital, son nativas de Internet y realmente cuando arrancamos la gente lo que siempre nos preguntaba era de qué íbamos a vivir. Y todo ese gran universo que hemos ido construyendo ha sido realmente el resultado de eso, o sea, de entender cómo podemos ampliar un producto que nace en Internet y que puede ir a otros lugares. Te pongo ejemplos. Nosotros lanzamos el primer cómic con realidad aumentada, que realmente ha sido maravilloso, pero también estamos ahora, por ejemplo, al servicio de plataformas como Netflix, donde nuestra serie, que ya ha creado una comunidad digital fuerte e importante, les sirve para hacer la promoción desde nuestros personajes de sus mismas series, pero también estamos incursionando en todo lo que es el tema pedagógico. Entonces, realmente, desde nuestro nacimiento estamos conectados con el tema de nuevos medios y es nuestra razón de ser en todos los productos que creamos, pero ante todo lo que más nos emociona es que ustedes estén acá, que realmente se lo estén preguntando, que estén participando y que estemos pensando en otros medios diferentes a los que ya tenemos conquistados. Hola, bueno, muy buenas tardes para todos. A ver, yo soy la directora de Guillermina y Candelario, no alcanzamos a ver el tráiler, no sé qué problema técnico tuvimos. Bueno, para quienes de pronto lo conocen, la serie, digamos que nosotros somos como uno de los proyectos que venimos desde hace mucho tiempo. Nosotros ya cumplimos 10 años en la televisión, ahorita estamos en la producción de la 6ª temporada, entonces como que un poco nuestra lógica fue que
digamos, el proyecto nació para televisión y poco a poco, a medida que íbamos avanzando en la producción de nuevas temporadas, empezamos como a explorar un poco como esas otras posibilidades que empezábamos a ver, ¿no? Porque pues a lo largo de este tiempo en Colombia como que digamos que ha habido mucho desarrollo en ese sentido y pues para nosotros también ha sido como muy valioso como querer entender también un poco ese mundo, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo a lo largo pues de todas nuestras producciones. Y digamos que nuestra serie está muy interesante ahorita que veía los trailers porque nuestra serie es un poco más para preescolar, hay otra serie un poco más infantil, ustedes más grandes, entonces como que aquí hay un poco de todo y como que diferentes públicos, diferentes trabajos porque cada audiencia es muy distinta y en nuestro caso en Colombia también hay muy poco desarrollo, o bueno, en su momento ahora cada vez más, pero en su momento cuando nosotros empezamos había muy poco desarrollo en el tema de los contenidos infantiles. Y bueno, ahí empezamos como un poco a indagar en esa búsqueda. Trabajamos, digamos que además de todos los contenidos que hicimos para televisión, unas experiencias muy interesantes más web, donde quisimos como un poco coquetear con todo este otro lenguaje que es muy distinto y nosotros digamos que hicimos juegos, hicimos historias interactivas para los chicos, quisimos como proponer una isla digital para que ellos conocieran un poco de ese universo que nosotros trabajamos en televisión, pero traducido pues a esta otra lógica digital, ¿no? Y fue muy interesante, también hemos hecho ebooks y últimamente como digamos con la serie ha tenido como un potencial muy grande en el tema educativo, nos hemos también como que lo que hemos estado produciendo últimamente es material para pedagógico, ¿no? Con el que ahora, digamos, hay muchas instituciones educativas que trabajan con ellos y que también nos parece súper chévere el potencial, digamos, que se encuentra porque nos interesa mucho eso, ¿no? Como que aportar de alguna manera a que con nuestros contenidos, pues los chicos puedan indagar, aprender muchas cosas y sobre todo, digamos, como la serie tiene todo un contexto cultural muy específico del Pacífico colombiano, como que también tienen un perfil étnico bien interesante que tampoco hay mucho y como que hemos ido como, sí, como esa ha sido un poco nuestra exploración, ¿no? Como que encontrando las fortalezas del proyecto y también proponiendo materiales para los chicos, ¿no? Para lo que pueda, digamos, enriquecerlos a ellos. Bueno, a todos ustedes, a todas y a todos, muchas gracias por estar acá. Como lo decía Tati, como lo decía Marcela, pues realmente nos alegra un montón tener acá a toda esta gente como presencialmente, o sea, veníamos ya de 2 años como solamente viéndonos a través de las pantallas y realmente tenerlos acá primero pues es bastante alentador. Bueno, frente a la pregunta que nos hacía Alejo, bueno, ustedes vieron un poco los trailers, lo que decía Marcela, nosotros creamos este universo y menciona la palabra universo porque digamos está asociada a todo esto de los nuevos medios también y nosotros creamos este universo pensando precisamente en una audiencia infantil que es en principio de 6 a 9 años, digamos que más allá haya más gente menor o mayor que se conecte es importante, pero de esencia son chicos y chicas que son nativos digitales. Entonces digamos en esa misma lógica nosotros siempre lo que intentamos era crear un universo y crear una narrativa muy importante, sobre todo buscando, obviamente, atrapar a esa audiencia infantil. Las audiencias infantil, y ustedes seguramente lo saben más que nosotros, están bombardeadas por una cantidad de información, y más si son nativos digitales, o sea, más o menos crecen con un celular, con una tablet ahí, digamos, en la cuna. Entonces, el hecho de crear contenido para esa audiencia también fue muy retador para nosotros. Nosotros a través de Espantijos realmente nosotros hicimos una escuela muy importante porque nosotros veníamos haciendo contenido mucho más adulto, mucho más digamos en la lógica de lo que puede ser incluso vida pública, es más juvenil y adulto y digamos sumergirnos en la construcción de contenidos infantiles realmente para nosotros fue un aprendizaje enorme y fue un aprendizaje de más o menos 4 o 5 años que entendíamos cómo eran las lógicas para poderle hablar a esta audiencia. Porque realmente uno puede intuir, pero realmente no conocer. Y claro, en la medida obviamente en que tú creas contenido sobre todo infantil, el contenido también va evolucionando en la misma lógica que tú vas desarrollando, porque tú tienes que pensar, si estás pensando obviamente en un proyecto en el desarrollo y que vas a terminar en 4 años o en 3 años,
tienes que prospectar obviamente qué es la edad que van a tener tus niños en este momento o cuando termines y qué es lo que está funcionando para su audiencia cuando finalmente termines con el proyecto. Entonces esa lógica de estar iterando y de estar evolucionando y estar mejorando todo el tiempo el contenido realmente fue realmente lo más importante para nosotros, ese aprendizaje. Bien, gracias. Creo que es muy interesante y empiezan a aparecer ya como algunos conceptos y creo que muchos de ustedes probablemente están acá porque en el título de la charla hablaba de nuevos medios, ¿no? Y este montón de conceptos que han empezado a aparecer con fuerza en los últimos años se han vuelto casi que una obligación, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de que mi proyecto sea transmedia o convergente y un montón de palabras. Y si ustedes vieron los contenidos que alcanzamos a ver aquí en pantalla, son contenidos de una calidad técnica muy poderosa y por tanto probablemente de un costo y unas dinámicas de producción excesivamente complejas. Si ya era complejo, entonces hacer estos universos narrativos, solo la animación, hacer un universo transmediático, convergente, como se llame, o como queramos llamarle, se complica al máximo, ¿no? ¿Por qué complicarnos la vida? ¿Cuáles son los retos que trae este complejizarse de la vida como productores y como directores? ¿Cuáles son los retos que trae? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué han encontrado ustedes en el camino y en la exploración de sus proyectos? Ok. Yo siento que es más como la misma necesidad que el proyecto te va dando, Alejandro, de que te das cuenta que precisamente una serie, en este principio que inició precisamente para televisión, se queda corta para la audiencia, ¿sí? O sea, yo siento que los chicos, por ejemplo, en nuestro caso, están ávidos de ver una cantidad de experiencias, no solo a través de la televisión, sino en diferentes plataformas. Yo creo que esa pulsión de tratar de llevar ese universo, expandirlo de alguna manera, porque obviamente la palabra expansión está atada, digamos, a los nuevos medios, esa manera de expandir el universo nace, digamos, de la pulsión misma de crear un contenido para que realmente la experiencia frente a la audiencia sea completa. Y yo creo que ahí, digamos, viene como la motivación de meterse, obviamente, en camisa de 11 varas y producir, obviamente, cosas que tú sabes ni siquiera cómo las vas a continuar o cómo las vas a terminar. Pero yo creo que es eso, es como la necesidad de que el universo, cuando lo empiezas a mostrar y a llevar a la audiencia y recibir retroalimentación de esa audiencia, te das cuenta que se está quedando corto, que es necesario llevarlo más allá, ir más allá con lo que más puedas. Dale. Bueno, pues en nuestro caso yo creo que ha sido como un poco de todo. Primero, también como inquietudes personales que han surgido ahí en el camino, ¿no? Como que uno empieza a coquetear con una cosa, con la otra, como que surgen nuevas propuestas y como que uno entiende, digamos como que le ve uno mucho potencial a ese universo que hemos creado como para desarrollar nuevos contenidos. Entonces como que, bueno, eso por un lado. Una vez uno empieza a realizar ese tipo de producciones, como lo que se da, o por lo menos lo que nosotros nos dimos cuenta es que, claro, son muchas complejidades, ¿no? Son otro tipo de equipos distintos, como que es otro también universo distinto a la lógica de la producción audiovisual. Entonces como que hay que estudiar mucho, como que rodearse también de gente muy, digamos, como que también haya estudiado todo ese tema, y como que ahí se empiezan a generar unos diálogos y unas interacciones muy interesantes de todo el potencial que hay y lo que se podría realizar, ¿no? Entonces como que eso también siento que es como un primer aprendizaje. Uno como realizador y productor muchas veces también piensa como que quiero hacer esto, o sea, tiene tantos sueños por hacer, como que luego en algún momento se da cuenta pues que bueno, todo es complejo, todo tiene muchas complejidades y como que también uno encuentra su lugar, ¿no? Y como que, por ejemplo, cuando hacíamos la película, nos soñábamos con el videojuego, con hacer... No, o sea, era una lista interminable de cosas y solo hacer una película animada ya es demasiado, eso ya es, mejor dicho, una odisea, ¿no? Entonces como que es muy interesante como que también lograr sinergia entre diferentes productores, entre los gremios y esto para poder dar, digamos, como darle ese potencial a los proyectos, porque a veces pues obviamente uno solo no puede con todo, ¿no? Y bueno, eso ha sido como en nuestro caso, bueno, sí, creo que es como eso. Yo voy a ir a la base porque veo mucha gente joven acá y la verdad es que nosotros iniciamos en este mundo de los universos digitales por necesidad, porque era nuestra única oportunidad y porque no había otro lugar en el que pudiéramos estar. Vida Pública nace como un piloto de una tesis de grado de mi socio en el 2005, un piloto de 21 minutos que él con mucha esperanza le mandó a RCN y Caracol. Quiero decir que Caracol le dijo como está muy bonito, pero pues no, y RCN jamás le contestó.
Y él toma la decisión de empezar a trabajar como publicista y en el 2011 retomamos vida pública y lo que nos dimos cuenta son varias cosas. Uno, lo que dice Sergio, la audiencia está cambiando todo el tiempo. Pasamos de esa hoguera central a las que era la televisión de la sala de la casa, a las hogueras personales, y es que todo el mundo tiene una pantalla en la mano en este momento, todos, incluidos los niños, las niñas, y según las estadísticas, si a una persona se le queda el celular en la casa, el 97% de la gente, así es, ya esté 20 minutos, a 20 minutos de la casa se devuelve, y si lo dejó en la casa de la novia, se devuelve el 100%. Entonces, ahí nosotros empezamos a decir, queremos hacer animación para adultos, que es otro reto, lo que decía Sergio, y también nos dimos cuenta que tampoco había un escenario para eso. Y nuestro escenario se convirtió en Internet y ahí nos empezamos también a dar cuenta que si queríamos vivir de esto, teníamos que entender un poco cómo funcionaba el modelo de negocio. Yo ahí quisiera poner esto también y es, creemos desde Trineo profundamente en que sí se pueden hacer rentables los universos transmedia, o sea, que son rentables y podemos vivir de eso, pero solamente si se hace desde una base que fue nuestra decisión y nuestra estrategia, que es crear comunidad y es invertir en entregarle a la gente. Entonces nosotros decidimos complicarnos la vida porque uno era como nuestra única oportunidad de triunfo, pero dos, al verla decidimos que creíamos en ella y tres, nosotros 100% creemos en el modelo de negocio de la comunidad y es nuestro modelo de negocio. Me das pie justamente la siguiente pregunta que traía, es justamente alrededor de la comunidad. Estamos en una época en la que realmente crear contenidos tiene las complejidades que todos conocemos, pero es cada vez más viable y factible. Lo que es realmente complicado hoy es conseguir un público para ese contenido, ¿no? En una época en la que tenemos tantas pantallas, tantas plataformas de VOD, tantos canales disponibles, YouTube, etcétera, el canal cable, conseguir una comunidad es súper complejo. Afianzar una comunidad, que la comunidad se quede ahí, sostenerla, exactamente. Entonces me gustaría escuchar un poco de parte de ustedes cuáles han sido esas estrategias para que, por ejemplo, ustedes tengan 500,000 de seguidores, de suscriptores, perdón, en YouTube, que no es un número nada despreciable. Entonces, ¿cómo han ido construyendo cada uno de ustedes desde los proyectos que han generado esa comunidad? ¿Qué estrategias han tenido, aprovechando justamente que hay una cantidad de población joven que seguramente están estudiando carreras afines a estos temas? ¿Cómo empezar a crear una marca, tanto empresarial como personal, de cada uno de ustedes y de sus proyectos? ¿Y cómo fortalecer esa comunidad? ¿Qué nos pueden contar y compartir un poco en ese sentido? Para eso yo creo que lo primero es entender que no hacemos contenidos para los productores y eso es muy difícil y para mí al inicio, también lo debo confesar, fue muy difícil en el tema de animación. Ahora hago parte de GEMA, que hago la cuña, que es el grupo de empresas de la animación, que me siento muy, muy feliz de hacer parte y de hacer comunidad, pero en ese momento cuando tú llegas a un escenario de decir, hago animación pero no soy animadora, es muy duro. Y ahí queríamos hacer esta animación para internet, entonces nos dedicamos a hacer como una animación súper cuidada, que nos gustara y demás, siempre cuidamos la calidad, pero decíamos, pero el lenguaje no estaba conectado con la gente real porque queríamos cuidar. Ahí tuvimos 6 likes, después de haber invertido un año, de haber trabajado un montón, ¿no? 6 likes, entre esos muchos de la tía, una abuelita y demás. Mi socio trabajaba todo el día y animaba de 12 de la noche a 6 de la mañana. Lanzamos el piloto y no pasó nada. Y ahí mi primera recomendación para las personas que están queriendo construir una comunidad es piensen en la comunidad. Uno siempre hace cosas perfectas para el público que quiere tener, pero el público que ustedes quieren tener tiene demasiadas opciones, tiene demasiadas posibilidades, está cansado. Entonces, uno es pensar en la comunidad, dos, buscar y generar identificación. Nuestro capítulo más visto es el de el Transmilenio, pero si uno llega a Argentina, la gente dice qué buen capítulo del subte, si estás en México te dicen qué buen capítulo del metro, y si estás en Bogotá te dicen qué buen capítulo del Transmilenio. Entonces buscamos mucho ese tema de ir a lo global. Nosotros estamos en Bogotá, pero realmente nunca decimos que estamos acá, sino en una ciudad latinoamericana, y por eso nuestro principal público, y en este momento, digamos el último año, el lugar donde más monetizamos es México, mucho más que en Colombia. Entonces esas serían mis recomendaciones. Piensen en el público, busquen temas de identificación, busquen temas globales, no les dé susto ensuciarse, hay cosas en las que hay que participar y pues vale la pena, hay coyunturas en las que toca opinar y demás para poder conectar, pero ante todo, y es lo más duro, por ejemplo en las épocas en que no hay cliente, o es lo más duro en una época como la pandemia,
el público te perdona que lo dejes una vez, pero 2 veces no. Entonces no abandonen sus redes, no abandonen, busquen otras formas de hablarle a la gente, no siempre tienen que tener largas animaciones, pueden conectarse con un tweet, pueden conectarse con una frase, pero no abandonen a la gente y hagan que crean en algo, que es lo más importante. Bueno, en nuestro caso, nosotros digamos que creemos mucho en este tema de como de unir esfuerzos, ¿no? Y afortunadamente nuestra serie es una coproducción con el canal cultural Señal Colombia, entonces digamos que ellos hacen un enorme trabajo de todo el tema de redes, que digamos tienen un equipo especializado, entonces como que es muy chévere porque creo que ayudan mucho a que toda la comunidad y toda como las personas que nos siguen, todos nuestros seguidores, digamos como que están ahí muy afianzados con el canal, ¿no? Y como que a través de ellos nos llega mucha información, muchas reacciones y como que es una manera muy, digamos para nosotros, cómoda porque no tenemos que ponernos en todo ese trabajo tan enorme y bueno, y ellos saben que ahí están todos los contenidos alojados en RTBC Play y que todo lo que tiene que ver con Guillermina y Candelario tiene como esa ventana que ya de por sí para nosotros pues como que nos aliviana mucho y bueno, es bien importante. Y por otro lado, siento que también cada proyecto como que te va mostrando y te va diciendo cosas, ¿no? Nosotros, como les contaba al principio, más o menos en la mitad, en la temporada 3 más o menos, fue que empezamos a identificar ese potencial pedagógico que tenía la serie. Nos empezaron a escribir muchos maestros de muchas partes de Colombia solicitando material, diciéndole, los niños quieren, en mi colegio quieren trabajar con esto, con lo otro, queremos materiales. Entonces, de alguna manera, fue la misma comunidad la que nos empezó a pedir cosas y a partir de eso fue que empezamos a desarrollar todos, digamos, como todos estos materiales pedagógicos que hemos desarrollado para que ellos puedan trabajar en el aula, ¿no? Entonces, como que creo que pues hay que estar muy abierto y como que la misma gente te va diciendo, digamos, cómo le llega el proyecto, ¿no? Y para nosotros, pues obviamente es una dicha saber que muchos niños y niñas de muchas partes del país quieren a nuestros personajes, que quieren vestirse como ellos, quieren cantar sus canciones, etcétera. Entonces, como que en ese caso también ha sido de una manera muy orgánica y como que hemos ido escuchando y también o proporcionándole lo que nos piden. Yo siento, Alejo, que es la pregunta pertinente, yo creo que en este momento, o sea, lo que decías al comienzo es súper importante, o sea, todos tenemos la posibilidad de crear en este momento contenido, pero ¿cómo hacemos para enganchar audiencia? ¿Cómo hacemos para que la gente vea el contenido que estamos produciendo? Y yo siento que seguimos, obviamente, buscando, yo creo que la respuesta todavía no la tenemos del todo completa, pero lo que sí hemos logrado, digamos, descubrir es que en el aprendizaje y en la investigación de ese público al que queremos hablar está la base de, digamos, de esa respuesta, o por lo menos las razones de encontrar esa respuesta. ¿Por qué? Porque generalmente, y nos pasa porque realmente nosotros hemos tenido la oportunidad también de asesorar muchos proyectos, y lo que encontramos es que mucha gente obviamente piensa que tiene o que puede hablarle a los niños, por ejemplo, si la audiencia es infantil. Y realmente no es fácil hablarle a los niños, ¿sí? Tú tienes que entender realmente qué es lo que le gusta a los niños. Y lo más importante cuando creas contenido es tratar de conciliar lo que uno quiere como creador y realmente lo que quiere la audiencia recibir. Y yo creo que ahí está, digamos, como el empate más importante. Saber cómo empezar a hablarle a esas generaciones a las que quiere hablar. Y es una cosa muy importante porque cada vez los públicos están muy segmentados. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de público infantil, y los mencionabas tú, Marcela, estamos hablando de preescolar, estamos hablando de 6 a 9, estamos hablando ya de 10 a 12, ya estamos hablando después de preadolescente. O sea, cada vez más el target de los contenidos se vuelve mucho más de nicho. Y eso es una cosa que los nuevos medios incluso nos permiten facilitar, nos permiten, digamos, acceder. Y cuando tú te conectas por una plataforma como la de Netflix, incluso te salen las propiedades y, digamos, las posibilidades que yo tengo de acceder a contenido cada vez están más limitadas. Incluso te muestra hacia dónde quieres, digamos, como consumir los contenidos. Y los niños y los jóvenes o los adultos están en eso. Cada vez están buscando más. Cada vez que yo me conecto a una red y sigo Instagram y sigo Twitter o sigo Twitch, pues obviamente lo que trato es segmentar mi información porque yo selecciono filtros
para que solo me llegue esa información. Entonces lo que yo tengo que hacer como creador de contenidos es conocer esa audiencia a la que le voy a hablar, saber qué es lo que consume, qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa, para que yo obviamente pueda ser pertinente con mi contenido, si yo lo que quiero es que me vean, porque obviamente también puedo hacer simplemente contenido para, no sé, guardar y producir y no, pero si yo quiero que me vean, lo primero que tengo que hacer es entender ese público al que le quiero hablar. Bien, y en cierta medida es muy interesante todo esto que van ustedes comentando, porque también vemos cómo las expansiones, si bien son un embale, como dice uno coloquialmente, por toda esta obligación de buscar nuevos recursos para producir y demás, también abren una ventana enorme, ¿no?, a nuevos públicos, a crear contenidos, por ejemplo, que apelen desde su mismo universo narrativo a los niños, pero a sus padres o cuidadores, o a los jóvenes, pero al padre que quiere entender a ese joven adolescente que no entiende de pronto. Entonces se vuelven en cierta medida las expansiones una forma de fortalecer esa comunidad, ¿no? Parece muy interesante. Tú decías las tías, los amigos que son los que nos dan los primeros likes y cómo eso después deriva o deviene en una comunidad mucho más poderosa, ¿no? En cierta medida estos los tres proyectos escogidos para este espacio me parecen muy interesantes, porque son proyectos que, si ustedes ven por lo que nos comentaban nuestros invitados, no son proyectos que desde los nuevos medios acudan a tecnología muy rara. O sea, ninguno de ellos de momento nos ha hablado de drones o de realidad virtual o de inteligencia artificial, realidad aumentada por acá. Tú también hiciste algo con realidad aumentada por allá hace muchos años, pero realmente me parece que es importante, o estamos en una época en la que también hay que empezar a desmitificar lo que llamamos tecnología, más en un espacio como Colombia 4.0, que apunta a eso, ¿no?, a entender el entorno de lo digital. Entonces me parece muy interesante que los proyectos tengan eso en común, que no están buscando fuegos artificiales para igual crear un universo narrativo y convencer a un público y una comunidad. Con eso en mente, me gustaría que para ir cerrando y dejar un pequeño espacio para unas cuantas preguntas, que nos dieran como algún tipo de, como un par de ideas fundamentales o aprendizajes fundamentales de sus proyectos o de su recorrido. No tiene que ser solo el proyecto último en el que estén, de esta conexión entre la animación y los nuevos medios, ya sea aprendizajes desde el punto de vista de la producción o de la circulación de estos contenidos, o añadir algunas cosas a lo que nos decía Tatiana de la comunidad. Un par de ideas que quieran compartir con nuestro auditorio. No, yo siento, Alejo, que yo creo que, digamos, puede sonar a frase de cajón y seguramente la hemos escuchado un montón de veces cuando nos dice, no, es que tienes que pensar fuera de la caja. O sea, como que esa lógica de, ok, tienes que salirte de tus moldes para encontrar realmente, ir más allá. Y yo siento que realmente en la investigación es cuando tú vas encontrando ese tipo de búsquedas. Yo siento que un consejo podría ser interesante es no limitarte realmente a lo que uno cree, sino rodearse también de un equipo de trabajo bien interdisciplinar, digamos, que te ayude y que te aporte ideas en esa lógica, y que ojalá sean, digamos, a nivel generacional muy diverso, o sea, que haya gente muy joven, que haya gente obviamente mucho más mayor, mucho más madura, que tenga experiencia, pero toda esa, digamos, esa unión de experiencias y ese trabajo del equipo creo que nos ayuda y nos ha ayudado a nosotros a encontrar realmente caminos mucho más interesantes para explotar y para salir precisamente de ese molde que uno como creador puede tener o puede creer que ese es el camino correcto. Yo creo que eso para nosotros sería como una vía interesante. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio, porque, bueno, como les decía al principio, creo que esa es la base, ¿no? Como que uno desarrolla todo ese universo creativo, pero como que hay muchas dimensiones de esto, y más cuando uno empieza a crear contenidos para nuevos medios. Entonces, como que buenísimo poderse rodear de personas que conozcan y que puedan aportar de igual forma al proyecto. Y yo creo que, pues, no, más como un consejo, siento que, bueno, también suena un poco a frase de cajón, pero esa idea de poder generar los proyectos en los que uno cree profundamente, creo que eso es lo básico, pues como que finalmente cuando uno tiene una idea y tiene como una intuición de que hay una historia muy interesante o hay un universo que tiene mucho potencial, pues hay que hacer las cosas, ¿no? Hay que hacer las cosas, todo cuesta mucho trabajo, todo siempre va a ser un proceso largo, pero creo que uno va encontrando el camino paso a paso y que pues está ahí, o sea, no hay otra, tenemos que estar en movimiento, ¿no? Y empezar a hacer, y seguramente ahí vamos encontrando respuestas. Entonces, lo único que les digo, a veces uno tiene, y bueno, en la universidad, ¿no? Está todo el tema académico, todo un montón de
de cosas, pero ya en la práctica uno se enfrenta a otras realidades muy distintas y nunca van a tener las respuestas definitivas, sino que enfrentándose a los retos es que uno va entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, más o menos hay que tirarse al charco, digo yo, ¿no? Darse la bendición y a ver qué pasa. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Tratando de descubrir qué cosas podemos hacer y creo que ese espíritu es el que necesitamos para enfrentarnos a esto que también estamos entendiendo, cómo es que está cambiando el mundo, cómo es que, no, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces como que creo que hay que tener un poco ese espíritu de aventurarse a ver qué pasa. Yo me uno al tema del riesgo. Yo creo que hay que asumir riesgos y creo que hay que escuchar también a muchas personas que ya han avanzado y lo han hecho y después de tener claras esas experiencias, ver dónde está el hueco. Porque siempre hay un hueco, o sea, ese sí es yo siempre pienso que siempre hay un hueco por donde de alguna manera meterse y hacerlo diferente. En nuestro caso, por ejemplo, lo que encontramos era que había una oportunidad con las marcas y decidimos que ese iba a ser nuestro modelo de sostenimiento, pero ahí nos dimos cuenta otra cosa y era que pues todos los contenidos ahora realmente con los que competimos son con los influenciadores, con los youtubers, con los instagramers y demás. Nosotros decidimos ser influenciadores animados y pues realmente ha funcionado muy bien y realmente hay otra cosa y es encontrar aliados estratégicos. Nuestro primer desarrollo de realidad virtual lo hicimos gracias a Lenovo, que creyó en el tema y gracias a esta experiencia estamos precisamente este mes haciendo el lanzamiento de nuestra serie L.A. Milano, que es Vida Pública Show, pero para Italia. Entonces no son los mismos personajes, pero sí tiene la misma esencia, que es un poco retratar pues todo de alguna manera lo que viven los jóvenes, y es una serie que tiene este modelo de negocio de sostenimiento por medio de marcas, pero vamos para los NFT, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Puede ser que realmente funcione, puede ser que no, le tenemos mucha fe y creemos que sí va a funcionar, pero hay que arriesgarse y ante todo hay que no tenerle miedo a lo nuevo, porque mientras nosotros nos quedamos con miedo, el público ya avanzó. Entonces creo que tenemos que abrazar la tecnología y también aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, lo que ha pasado con el tema del COVID, lo que hizo es que todo el público digital que antes teníamos se multiplicara, se triplicara, que la transformación digital y que además la posibilidad de tener acceso también a la conexión se ampliara, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y aquí hay una oportunidad grande de eso, de hablarle al mundo. Y lo otro que voy a decir para cerrar, la gente dice que tenemos que enfocarnos realmente como en unos públicos específicos, pero yo no sé si acá hay personas mayores de 30 años. ¿Hay alguien mayor de 30 años? ¿Puede levantar la mano? Ok, para nosotros la gente no está haciendo contenidos. La gente está muy enfocada todavía, incluyéndonos a nosotros que hacemos contenido para jóvenes adultos, que es de 18 a 25, y hay gente mayor de 30 años por montones conectadas. Hay adultos mayores que quieren consumir contenidos. La oportunidad que hay es grandísima y en el tema infantil mucho más. La mayoría de la gente, lo digo porque tengo muy frescas las encuestas, dice que usa los celulares para calmar a sus hijos. Imagínense la necesidad que tenemos de contenido. Entonces, mi invitación es a que se arriesguen, a que no le tengan miedo a la innovación y que si se equivocan, se sacudan y sigan. Sí, yo quisiera cerrar una cosa, escuchándolas también a ustedes y un poco lo que preguntaba también Alejandro, y es que acá somos 3 ejemplos de personas que han construido a partir de un sueño, y lo mencionabas tú, Marcela, o sea, y yo creo que digamos, uno de los consejos, y yo me quiero ir incluso para mí mismo, es como la constancia. O sea, Trineo lleva más de 10 años apostándole a producir un contenido. Ustedes en Fosfenos, Marce, llevan también mucho tiempo apostándole a la creación de Guillermina Candelario. Entonces yo siento que nadie va a ir o sea, si yo tengo un sueño, nadie va a ir a perseguir el sueño por ustedes, ¿sí? O sea, esto implica realmente una inversión gigante, ¿sí? Y una voluntad gigante para producir contenido. Entonces realmente, si yo quiero construir el sueño, tengo que ir por él, tengo que ir a buscarlo. Nadie más me va a venir a buscar para que yo haga mi sueño. Y eso creo que me parece importante decirlo. Me parece muy poderoso este cierre, porque en una época
post-pandémica, donde nos estamos encontrando de nuevo un discurso desde el optimismo, desde lo propositivo si se quiere, en un contexto que a veces nos obliga a tenerle miedo al fallo, al error, ¿cierto? A esconder nuestros fallos y a mostrar solo los grandes resultados. Creo que es un llamado importante en una época de versiones beta, le llamo yo, ¿no? Vámonos siempre a mostrar un poco lo que tenemos, a iterar. Tú decías iterar, que me encanta ese concepto de ir probando y soltándole al espectador, conectando con la comunidad y mostrarle te gusta, no te gusta, qué debo mejorar de esto, armar equipos multidisciplinares. Todo eso va a lograr que los proyectos de cada uno de ustedes pueda tomar una fuerza y ser un poco más robusto. Vamos a dar paso al espacio de preguntas. Si alguien quiere puede ir alzando la mano. Tenemos espacio para unas 3 preguntas, pero vamos rápidamente a ver justamente el tráiler de Guillermina y Candelaria que no pudimos ver de manera previa. Entonces, en este mundo multicolor aprende de mí, aprendo de vos. Historias desconocidas, aventuras muy divertidas. Somos una familia diversa y unida, que vivimos con alegría, jugamos y reímos. Nuestras voces son diferentes y nuestro canto se hace más fuerte. Tranquila, adversaria, soy Guillermina y Candelario. Felices de cumplir 10 años. bueno, ahí teníamos a Guillermina y Candelaria que nos faltaba por conocer de manera previa. Entonces ya vieron los 3 tonos de los proyectos de los que se hablaba de manera previa, y ahora tenemos entonces espacio para 2, 3 preguntas. No sé si alguien del público, 2 preguntas me dicen por acá. Por aquí hay una pregunta. Hola, soy David Lazo, ya me conocen aquí, Tatiana Zavala, me la paso aquí molestando porque soy un fan de Trineo y soy estudiante de Tadeo. Hola, profe. La pregunta que yo tengo es que, digamos, los proyectos en animación por lo general son en grupos, son un sueño muy grupal o un sueño que sigue una persona o una serie de personas. Entonces, en caso que uno quiera hacer un proyecto individual totalmente, uno cómo puede expresarse de una forma eficiente cuando uno está pensando en producir, en animar, en los tiempos, en la complejidad del asunto, cuando uno está solo. O sea, no por elección propia, sino porque pues así es como uno está desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno avanzaría en esos asuntos, no? Gracias. Ok, sí, arranco. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la inquietud. Eso es un tema que realmente, y es, digamos, yo creo que transversal a muchos de los que creamos contenido. Y es como esa necesidad, obviamente, de buscar retroalimentación y buscar alguien que te ayude a saber si vas por el camino correcto. Generalmente el proceso creativo es como solitario, o sea, generalmente uno arranca siempre pensando en solitario y tratando de crear en solitario. Nosotros incluso desde el estudio, nosotros tenemos grupos de trabajo, nosotros incluso nos reunimos todos los miércoles en la tarde y analizamos proyectos diferentes. Igual estás completamente invitado si necesitas, por ejemplo, recibir un rando de retroalimentación o alguna observación o simplemente hablar de tu proyecto. Porque yo creo que es importante de todas maneras que a pesar de que tú creas que digamos, la creación en solitario puede llevar, digamos, a depurar las ideas, que es importante, creo que es importante encontrar también grupos de trabajo, no para que trabajen en tu proyecto, sino para que te den retroalimentación, de gente que tú confíes realmente que te pueda dar retroalimentación. O sea, claro, lo decía Tati, cuando uno está buscando obviamente siempre como, digamos, retroalimentación o confianza, uno siempre va a buscar al novio, a la mamá, a los familiares, porque siempre te van a decir que todo es bonito. Entonces, esa es la gente que en principio obviamente es importante que tengas cerca, pero lo más importante es rodearte de gente que tú confíes, que te pueda dar, digamos, una opinión real sobre lo que estás pensando. No necesariamente que estés trabajando con ellos, pero que sí puedas recibir, digamos, una retroalimentación fundamentada a partir de la creación que tú estás haciendo. O sea, yo siento que para mí, lo dije, es necesario rodearse de un grupo de trabajo que te ayude a fortalecer ese proyecto. O sea, uno solo puede seguramente llegar a un punto, pero para pasar al siguiente nivel, que es una frase realmente muy recurrente últimamente, para pasar al siguiente nivel sí es importante que te rodees de más gente.
gente que tú creas y confíes, o incluso que no conoces, pero que tú admires, es gente importante. Acá hay 3 personas que son valiosas en este recinto de seguramente Colombia 4.0, hay una cantidad de gente valiosa. Es importante dar ese siguiente paso. Yo creo que, y eso también es yo siento que es un tema ahí, no sé si de miedo, de temor o de timidez, obviamente porque uno quiere la producción y es como el bebé que no quiere soltar y que no le gusta que lo critiquen, pero es necesario para el siguiente paso. Y solo quería complementar uno, decirte gracias porque siempre nos acompañas en todos los eventos, de corazón te queremos mucho desde Trineo, están abiertas las puertas y que si en algún momento uno nos quieres contar, bienvenido, pero 2, si decides buscar un socio o una socia, busca gente que haga cosas diferentes a ti. Siempre estamos esperando como buscar a alguien que si nosotros dibujamos entonces también dibuje, si escribe entonces que también escriba, y realmente la riqueza más grande, y si se lo preguntas acá a estas 3 personas que estamos acá, nuestros socios son súper diferentes a nosotros, hacen cualquier otra cosa. Yo no sé hacer una bola con un palo, pero amo la ilustración y la animación, pero no la sé hacer, la sé producir y vender. Entonces busca también a alguien que te complemente. Bueno, yo también quisiera como agregar algo ahí, y es que yo creo que la televisión, la animación, el cine, obviamente son ejercicios colectivos y eso es muy valioso. Por supuesto también hay producciones muy individuales de artistas y demás, pero el equipo siempre te va a inyectar ahí, pues digamos como un gran talento, una gran pasión, mucha fuerza para poder llegar a ser un proyecto grande, ¿no? Entonces como que, mira, por ejemplo, en nuestro caso nosotros empezamos con nuestros amigos, o sea, cuando empezamos Guillermina, uno nunca tiene, digamos, como el escenario ideal para hacer las cosas, nunca, o sea, no sé, nunca empieza uno, o sea, siempre hay que ir con el machete tratando de abrir el camino, ¿no? O sea, es eso, nunca vas a tener la autopista para empezar, no, eso no sucede. Entonces, digamos que un poco en esa lógica, en nuestra experiencia, empezamos, la primera temporada de Guille y Cande, el piloto lo hicimos, no sé, de 5 personas, que éramos amigos, uno ayudó a hacer una cosa, el otro otra, La primera temporada éramos menos de 10 y obviamente entre todos haciendo como podíamos las cosas, haciendo vaca porque no teníamos los recursos para poder hacer las cosas, entonces nos conseguíamos ahí algún patrocinio y entonces vení vos, entre vos y yo partimos esto, así, o sea, las cosas nunca se dan como uno piensa que funciona el mundo, sino que poco a poco vas encontrando eso, entonces creo que eso es importante, o sea, como que uno nunca va a empezar, nunca tiene como sí, las condiciones ideales para empezar, entonces hay que guerrearla un poquito al inicio, pero digo, pues está chévere, ¿no? Es como parte del camino. Y lo colectivo, si vas a hacer nuevos medios, lo vas a necesitar más. Porque ya van a necesitar un diseñador de videojuegos, alguien que te haga la experiencia VR, la web, etcétera, ¿no? Bien, tenemos espacio para una última pregunta por acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Mora. Yo tengo una pregunta, quizá no ahorita, ¿sí? O sea, digamos en sus proyectos actuales, pues ustedes ya, su trayectoria los ha llevado a llegar a una financiación, digamos, algo más sencillo, porque pues su trayectoria habla con ustedes, pero yo quisiera saber de pronto en el momento cuando ustedes comenzaron, de pronto digamos tu caso en Señal Colombia, ¿cómo fue? Pues no que nos cuenten a detalle, pero sí algo de cómo fue el proceso de encontrar la financiación, pues porque uno trabaja con las uñas, como decían ustedes al comienzo, y uno produce con los amigos, con las personas que producen con uno, pero llega un punto donde uno necesita financiación, pues porque esto es un medio costoso y ustedes lo decían, la inversión es bastante para no poder producir a calidad en equipos, en tiempo, en personal. Entonces quisiera pues que me hablaran un poquito de ese tema, cómo llegan a la financiación inicial, digamos, para dar vida a los proyectos, como comenzando ahí. Dale, pues si quieren yo les sigo contando un poquito. Digamos que yo creo que cada proyecto tiene caminos distintos, ¿no? En nuestro caso, como nosotros empezamos con Guille y Cande,
en el camino nos encontramos los coproductores, ¿no? Desde el principio, obviamente, ellos no estaban. Lo primero que hicimos fue un piloto con amigos, cada uno poniendo fuerzas para tener un pilotico. Con ese pilotico, más adelante, nosotros pues estamos en Cali, había un proyecto grande en Cali de apoyar industrias culturales, participamos y nos ganamos por ahí un recurso, con eso hicimos una primera temporada y ya con eso teníamos algo más, digamos, como claro para mostrar, fue que vinimos a tocar las puertas de Señal Colombia, porque en ese tiempo ni siquiera existía el mercado de coproducción. Creo que, de hecho, Señal Colombia, la primera coproducción que hizo en su historia fue con Guillermina y Candelario, si no estoy mal. Entonces, como que en ese tiempo ni siquiera habían las convocatorias que hay en este momento, que hay ahora 4 o 5 para desarrollar series, nada de eso existía. Entonces, era como muy, ¿no? Como ir tocando puertas, oye, tengo este proyecto, ¿qué tal? Y, o sea, complejísimo, pero ahí nos encontramos en nuestro caso a coproductores y ya luego lo que sucede es que uno se vuelve ya muy experto y aprendes a que tenés que ser muy buen escritor de proyectos porque te tenés que presentar a todas las convocatorias que hay, tratar de buscar fondos, más adelante coproductores con la peli, digamos que también es otro camino porque es ya como son unos presupuestos ya que se salen de todo, entonces estamos en ese ejercicio ahora, por ejemplo en Fosfe nos vamos en el desarrollo de nuestro segundo largometraje y bueno, eso ya es otra cosa muy distinta, que mañana vamos a hablar de ese tema también, muy invitados en el panel de mañana que vamos a hablar sobre las películas que están en desarrollo. Y bueno, pero digo que son muchos los esfuerzos, pero valen la pena, finalmente. Yo creo que hay que ser terco, por un lado, y dos, que creo que lo decía Sergio, y es que hay que hacer proyectos que verdaderamente te gusten y que verdaderamente los ames. Inicialmente el presupuesto pues son cosas que tú pones con tus fuerzas, el computador que tienes. Ustedes no me van a creer, pero el piloto de Vida Pública lo hicimos en un computador negro, gordo, viejo, que era lo más lento del mundo. Yo lo veía, yo no me podía creer. El día que salimos de él le tomamos fotos y todo porque era una reliquia. Pero uno es hacerlo con lo que tengas porque ese financiamiento no va a llegar porque sí, sino que te toca empezar a arrancar a hacerlo. Y lo otro es, si tienes una intuición de que algo va a pasar, ve y búscalo. Y ante todo, si estás buscando un aliado, dile por qué le vas a dar valor a ese aliado, porque a veces antes nos enseñaron que los patrocinios y demás era te pongo tu logo al final y te doy las gracias. Nadie quiere eso. La gente quiere que su plata traiga retorno. Entonces, de una manera muy inteligente busca esos aliados. Nosotros arrancamos con este primer piloto y luego yo empecé a buscar convocatorias, pero no habían convocatorias para animación para adultos jóvenes. Y eso fue muy triste porque me estrellé con el tema de no puedo venderlo de la misma manera que veo que la otra gente lo mueve. Y ahí no sé por qué yo me obsesioné con que necesitaba entonces convencer a Coca-Cola de que yo era una joven con talento, porque ellos habían sacado un comercial que decía, los jóvenes con talento. La primera temporada de Vida Pública, que fueron 5 capítulos, que fueron los tweet shows, fueron patrocinados 100% por Coca-Cola. Y la orden de compra dice patrocinio por talento. Pero realmente el director de mercado dijo es patrocinio porque no lo soporto más. Entonces, ahí nosotros le decíamos, te vamos a dar valor, vamos a traer algo diferente y ahí hicimos nuestra primera convocatoria que era la gente mandaba un tweet y ese tweet se animaba. Al final la marca dice no queremos el logo, no queremos la Coca-Cola, no queremos nada, queremos realmente que les vaya bien. No va a pasar siempre, porque pues eso suena como maravilloso, no va a pasar siempre, pero fuimos y les dijimos tenemos un valor agregado para ustedes, están mandando un mensaje que creen los jóvenes con talento, apóyennos. Fue muy difícil, por eso digo que tienes que ser terco, nos demoramos mucho, 7 meses buscando más o menos en reuniones, 3 reuniones semanales. Entonces hay que ser terco y buscar otras formas. Mira cómo todos lo estamos haciendo y hazlo de otra manera, porque siempre hay el huequito de abrir otro mercado. Hay público para todo. Cierro. Okay, sí, cierro. Oscar, ¿verdad? Hay una cosa que es, digamos, un concepto muy guerrillero que es todas las formas de lucha. Y yo siento que eso es realmente lo que uno tiene que buscar cuando está tratando de buscar, digamos, recursos, ni siquiera financiación, sino recursos para lograr construir algo que quieres hacer.
En animación, digamos, y seguramente lo hemos vivido los tres y lo han vivido muchos que hacen contenido acá animado, es que tienes que mostrar algo para vender. Digamos, ese es un esfuerzo, ese primer esfuerzo implica que tú tienes que definitivamente hacer una inversión propia. Y eso es básico. O sea, nadie en principio, seguramente si tienes mucha suerte, puedas buscar a alguien que te patrocine ese primer inicio. Pero en nuestro caso, lo primero que hicimos fue trabajar, meternos la mano al bolsillo y sacar plata para producir eso que puede moverse para empezar a buscar recursos. Eso yo creo que es lo más importante. Y lo que decía Tati, lo que decía, y es buscar, o sea, acá toca debajo de las piedras con los amigos y buscar incluso, y lo decía Marcela que es muy importante, cuando uno ya empieza a pensar obviamente en desarrollo de contenidos, también empieza a pensar que la construcción de esos contenidos tenga un sentido para buscar realmente a quién le toco la puerta, a quién le interesa eso que yo estoy haciendo. Y ese diferencial es realmente lo que te puede empezar a abrir más puertas. Gracias, Sergio. Gracias a todos por sus preguntas también, por estar en este espacio. Una invitación, como ven, a seguir soñando en nuevos mundos, universos enormes, llenos de relatos, llenos de expansiones, llenos de diversas formas de narración, llenas de diversas formas también de gestión para lograrlo. Yo creo que la invitación que nos hacen nuestros invitados es justamente a seguir soñando con eso que todos hacemos, contar historias. Muchas gracias por participar en este espacio y buenas tardes. Les damos las gracias a todos los asistentes a Colombia 4.0. Los invitamos a que consulten toda la programación en www.col40.co y asistan a más conferencias. Síganos en nuestras redes sociales como Colombia 4.0. Colombia 4.0, soñamos digital, lo hacemos real. Invita Ministerio TIC. Tell me what you need, I got you on my mind. Back in the moment, wasn't looking for love in you, but I think I found it. Think I found it. Back in the moment, I wasn't planning on losing my cool, but I think I lost it. Tell me what you like, tell me what you like, tell me what you need, I got you on my mind, got you on my mind. Got you on my mind. Tell me what you need. I got you on my mind. On my mind. One more time. Give me one more night. Back in the moment. Wasn't looking for love in you, but I think I found it. Think I found it. Back in the moment. I wasn't planning on losing my cool, but I think I lost it. Tell me what you like, tell me what you like, tell me what you need.